Buenas tardes, Enis. Me llamo el padre Julián Borda y hoy voy a introducirles a una nueva serie de video para nuestra Iglesia Santo Tomás en esta estación de verano. Vamos a comenzar hoy de hablar de un gran proyecto de oración. Es decir, este libro azul que tenemos en nuestra iglesia, que se llama el libro de oración común. Y este es el libro que usamos cada domingo y durante la semana también para alabar a nuestro Dios, a orar y a celebrar juntos el amor que nos ha dado Jesucristo. Este libro es fundamental para la misa y para la alabanza de Dios en nuestra iglesia episcopal. Muy bien, entonces vamos a hablar. ¿Qué es el libro de oración común? Si tenemos que describirlo en una frase, muy simplemente es la liturgia de esta iglesia. Eso significa que es así que vamos a celebrar y orar juntos a Dios. El nombre completo del libro es este: el libro de oración común, administración de los sacramentos y otros ritos y ceremonias de la iglesia, junto con el Salterio o Salmos de David, conforme al uso de la iglesia episcopal. Y ese es un nombre muy largo y hay muchas cosas pasando. Pueden ver en este libro, hay muchos elementos que vamos a ver, pero yo quiero simplemente mostrarles hoy lo que está pasando y cuál es la gran idea, cuál es el gran proyecto que nos ha dado este libro de oración común. Ahora, vamos para explicar eso a mirar la historia de la iglesia. Y tenemos que ir al año 1533, hace casi 500 años ya. Y vamos al país de Inglaterra, que es el país de donde viene la iglesia episcopal originalmente. Entonces, vamos a hablar un poquito cómo era la misa allá en Inglaterra en el año 1533. Pues primeramente, como el resto de Europa, la misa era católica romana. Y si uno entraba en una iglesia, en un santuario en este año, en Inglaterra, iban a entrar en un santuario romano. Y eso significa, por supuesto, que los servicios, las misas, fueron en latín. No fueron en inglés, no fueron en ningún otro idioma, sino en latín, que era la práctica anciana de la iglesia romana hasta hace unos 60 años más o menos. Eso pueden ver también que en cada región, en cada lugar, había muchas diferencias en cómo hicieron la misa. Por ejemplo, en el sur de Inglaterra contra, por ejemplo, el norte o el oeste, habían diferentes ritos, diferentes servicios. Y eran todos romanos, por supuesto, pero también distintos. Entonces, no había tanta unidad. Y por supuesto, porque la misa no era en un idioma que entendía la gente, eso significaba que la participación de los laicos, de los que no eran clérigos, era muy limitada. Significa, si uno no entiende lo que está pasando, la mayoría de la gente, ¿qué va a hacer? Pues va a tal vez recibir la comunión, pero no va a entender, no va a saber lo que está pasando en la misa. No va a poder crear esa relación importantísima con Dios. Muy bien,
Entonces, vamos a hablar del año 1534, porque en ese año hay un cambio enorme en la iglesia en Inglaterra. Vemos aquí el rey Enrique VIII de Inglaterra, y él es un rey muy importante en la iglesia y en la historia del país, porque fue durante su reino que él quería anular su matrimonio, y el Papa en esa época dijo que no. Y entonces el rey Enrique decidió sacarse y sacar todo el país y toda la iglesia del país de la iglesia romana. Entonces, en el año 1534, la iglesia de Inglaterra es autónoma, es independiente y tiene ya no el Papa a la cabeza, sino el rey. Primeramente, no cambia mucho en la misa de la iglesia, es igual. Pero vemos después de la muerte del rey Enrique en el año 1547 que va a haber un cambio muy importante. En el año 1549, este señor, el arzobispo de Canterbury, que se llama Thomas Cranmer, él tiene una idea para cambiar de forma muy radical y muy especial la misa y todo el servicio, toda la oración, toda la vida espiritual de la iglesia en Inglaterra. Entonces, él que era arzobispo bajo rey Enrique, cuando llega su hijo Eduardo, ya tiene la oportunidad de cambiar lo que está pasando en la iglesia. Podemos ver entonces que tiene unos principios fundamentales para cambiar lo que está pasando cuando viene la gente a alabar a Dios. Bueno, cuando quería hacer este nuevo libro, esos fueron los principios. Primeramente, querían ser fieles a la palabra de Dios y a la doctrina correcta. Es decir, que para ellos era importante ver cómo oraba la gente y lo que decía el sacerdote o el obispo en la misa y decir, pues eso sí es de acuerdo con lo que nos ha revelado Dios en su santa palabra. Y que está de acuerdo también con la doctrina, es decir, la enseñanza correcta de la iglesia. Entonces, eso fue muy importante cambiar de algunos errores que había en las misas en Inglaterra en ese momento. Pero al mismo tiempo que tenían esa fidelidad, querían también una flexibilidad en la disciplina. Es decir, la forma en que la gente oraba, el lenguaje, la práctica específica, había alguna flexibilidad, había algún reconocimiento, pues este es correcto para el año 1549, pero en unos 100, 200, 300 años puede ser que quieren cambiar cómo lo hacemos. Entonces, vamos a ver que hay muchas revisiones del libro de oración común. También, y eso fue muy importante como principio, la iglesia quería, y el obispo Cranmer quería, que haya paz y unidad en la iglesia. Quería que todo el pueblo vaya juntos para alabar a Dios y que no había una gran diferencia y gran división en cómo hacía eso el pueblo. Y quería que la gente no luchaba de cómo iban a hacerlo, sino que todos serían de acuerdo con el libro de oración común y que todo el país, que todas las iglesias y las parroquias lo harían así. Y más que todo, quería hacer que hubiera una nueva espiritualidad
una nueva vida de relación con Dios para el pueblo, para los laicos. Quería animar la piedad y la devoción de ellos. Es decir, que podían no solo estar allá plantados en la iglesia, no entendiendo lo que estaba pasando, sino escuchar la palabra de Dios y entender, aceptar y acercarse al Señor así, a través de este libro. Entonces, vemos con eso que tenemos una vida espiritual muy diferente. Tenemos un libro que es protestante, sí, un libro que tiene diferencias con la doctrina romana, que tiene diferencias de otras doctrinas también, pero es distinto. Y también es católico en el sentido de que quería reunir y ser algo universal para toda la iglesia. Los servicios ahora eran todos en inglés, al contrario de antes cuando eran en latín. Y eso significa que la participación de los laicos no era perfecta, por supuesto, pero sí era aumentada. Ya la gente podía entender y participar de una forma verdadera en la misa. Y entonces también vemos que más o menos la misa, el servicio era uniforme a través de toda la Iglesia nacional. Entonces vemos que este libro ha ayudado a la Iglesia a transformar y a seguir a Jesucristo más cercanamente. Entonces, vemos que, como han dicho que querían flexibilidad, vemos de diferentes versiones que llegan. Van a revisar en el año 1552, 1559 y finalmente en el año 1662 tenemos la versión que utiliza todavía hoy la Iglesia en Inglaterra. Y es así. Bueno, y cuando llegaron los ingleses a América, a lo que es hoy los Estados Unidos, todavía usaron en la iglesia este libro de oración común en 1662. Pero había un gran cambio, la Revolución Americana, la independencia que celebramos el día 4 de julio, que llegó a tener los Estados Unidos de Inglaterra. Y cuando vino este momento, los episcopales, los anglicanos, los miembros de la Iglesia de Inglaterra en América, reconocieron que tuvieron que cambiar el libro, porque habían oraciones, por ejemplo, al rey de Inglaterra. Entonces reconocían, vamos a cambiar, porque nuestras circunstancias han cambiado. Entonces lo vamos a hacer de forma diferente. Entonces, en el año en que llegó George Washington a ser presidente, en el año 1789, llegó un nuevo libro de oración común. Y es eso que utilizó la Iglesia Episcopal, en que estamos parte hasta el año 1892, y también lo revisaron 2 veces más, hasta la versión que tenemos hoy, que viene del año 1979, y fue traducido para las iglesias que alababan en español, en castellano, en el año 1981. Y es este libro que usamos, que es igual al libro de oración común que tienen en inglés, menos es en un idioma que puede entender nuestra gente. Así que tenemos esos mismos principios que se han llegado a nuestro libro de hoy. Principios muy importantes. Muy bien, voy a dejar con esto. Quiero decir que el título que tiene el libro que usamos es Libro de Oración Común. ¿Pero por qué se dice oración común?
Pues es muy simple. Común significa para todo el pueblo. Y entonces la intención es que todas las personas de la iglesia alaben y oren a Dios juntos. Amén. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Vamos a continuar en las semanas que vienen a ver este libro magnífico y cómo nos puede ayudar en nuestra relación con Dios. Bendiciones a ti, todos. Adiós.